¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast más. Oigan, hoy tengo aquí de frente de mí a la senadora Verónica Camino, senadora por Morena. Buenos días. Buenos días, mi estimado. Oye, pero buenísimos días. No, sí, que veo que hay mucha expectativa. ¿Por qué la mala fama que tengo? No, al contrario, yo te dije cuando venimos al maratón que hicieron, que estuvo buenísimo, sí, por cierto. Lo tienen que repetir, está muy bueno. Ahí te dije, eres buen preguntador. Entonces, obviamente, pues aquí estamos porque pues hay que, ¿cómo se llama? Había que cumplir esa invitación de ese día. Creo que eras de los pocos que faltaban, ¿no? Que no habían venido a este espacio. Pero pues bueno, qué bueno que estás acá. ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad es que muy contenta, viajando por todo Yucatán, conversando mucho con las personas, atendiéndolas, porque pues no es únicamente, oye, sí, pues ya tienen sus derechos, ya tienen sus programas, no, hay que escuchar a la gente porque tienen otros problemas siempre alrededor que a veces no se ven o no interesan mucho. Pero cuando tú preguntas, cuando tienes la oportunidad de sincerarte, cuando les dices, bueno, a ver cuál es el contexto en el que están, qué les hace falta, cómo complementamos lo que hoy tienen, entonces empiezan a salir una infinidad de cosas y entonces empiezas a hacer el trabajo complementario que hace falta. Porque al final nosotros votamos en el Senado, votamos también compañeros en Cámara de Diputados, para que la gente tenga derechos, para que la gente pueda tener programas, para que la gente pueda gozarlos. Pero a veces hay ciertas cosas que les impiden hacerlo. Entonces, este es el momento en el que, bueno, viene la devolución de confianza porque les decimos, ¿en qué más te podemos servir? ¿En qué más te podemos ayudar? Y de ahí se despliega una serie de comentarios también, de quejas, ¿por qué no? Y no necesariamente son para nosotros, pero son temas que tenemos que atender de una u otra manera. Entonces, el hecho de que la gente tenga esa confianza y logre esa apertura conmigo, a mí me da el doble de confianza para seguir haciendo lo que a lo largo de estos años he hecho. ¿Tú crees que la confianza pues se da por Morena? Por la confianza que le tienen. O sea, digo, estás en el interior del estado. Uh-huh. Y pues en el interior del estado hay más gente que, pues, donde se percibe más esa aceptación. No necesariamente, se da en el interior del estado y también se da en la ciudad de Mérida. Y en la ciudad de Mérida los dolores y las quejas son mucho mayores. Claro. Entonces, esa parte, obviamente sí podemos decir que confía en la gente, en Morena confía la gente, en el presidente Andrés Manuel López Obrador, eso que no les quede la menor duda. Pero también tiene mucho que ver la persona que se sienta con ellos, porque muchas veces están amenazados, están siendo pisados, y cuando la gente tiene esa amenaza y dice, bueno, si está esta persona aquí, cuando se vaya, yo me quedo, entre comillas, en desamparo. Uh-huh. Entonces, no, nosotros tenemos que brindarle, al menos yo me brindo con ellos, para que sepan que aunque yo me retire del lugar, siguen contando conmigo. Y si algo les pasa, estoy ahí o regresaré al punto para volverlos a atender y también para defenderlos. Y te digo, eso pasa en los lugares en donde hay mucho más presión, mucho más autoritarismo, y te podría hablar de Espita, te podría hablar de Chemash, y por qué no, también te podría hablar de Mérida. ¿Y Ixil últimamente? El tema de Ixil es un tema complicado porque hasta este momento no tenemos información clara y precisa sobre la parte de los terrenos. No existe una nota todavía periodística que nos ayude a tener mayor información. Por otro lado, nosotros estamos averiguando y preguntando, porque al final, para tú poder salir a defender a las personas, tienes que tener el panorama muy claro. Porque una mala declaración, porque una afirmación sin tener la certeza de cómo está el asunto, puedes perjudicarlos más de lo que los quieres ayudar. Entonces, pues tenemos que ser muy puntuales como autoridades, al menos desde mi punto de vista, la responsabilidad con la que cargamos es mayor y eso me obliga sí o sí a que yo, antes de pronunciar, tenga absolutamente todo. Y en el caso de ahí, están hablando de tierras, están hablando de traslapes, están hablando de invasiones, están hablando de despojo. Entonces, ¿quién son los que te pueden dar esa información? Si es un tema ejidal, obviamente tenemos que ir al RAN, tenemos que sentarnos con el RAN, saber las delimitaciones, las compraventas, buscar las actas
donde se hicieron las asambleas ejidales, si es que se vendieron. Si la tierra es propiedad, pues tienes que buscar entre lo que los ejidatarios o la gente del pueblo dice que es de ellos y también lo que el privado pueda decir. Y entonces ahí empieza otra serie u otra dinámica de la parte de gestión. Te digo, hoy no tenemos esa información, estamos en búsqueda de la misma, pero definitivamente la violencia nunca es la respuesta, lo hemos dicho una y otra vez. Cuando el presidente, y es el primero en decirlo, dice, tiene que haber la transformación, tiene que haber concientización, ¿qué es lo primero que dice? Todo por la vía pacífica. Entonces, el hecho de que la gente se esté comportando de esa manera quiere decir que esto ya es algo reiterado, porque a la primera uno no es agresivo, uno no es, digamos, no levanta tanto la voz. Pero cuando esto es reiterado, por supuesto que tú dices, les entiendo. Y por esa misma situación hay que acompañarlos en la causa. Eso sí, yo nunca encabezo causas, siempre las acompaño. Porque los protagonistas del cambio, como lo dice la filosofía de nuestro partido, es el actor principal, el pueblo. Y últimamente también vimos a los pescadores de sisal. Han habido diferentes en la costa, han habido también enfrentamientos. Claro, como lo hubo cuando no se repartió correctamente el programa de apoyo que dieron para la pandemia, en donde ni siquiera establecieron una serie de indicadores que me permitan saber cuáles son las personas que más tienen necesidades hasta las que menos. ¿Y por dónde vas a empezar? No, le dieron a los empresarios nada más, ¿no? Fue antes de esa parte, cuando dieron, recordarás, los 2,500 pesos mensuales. En ese punto. Y una de mis intervenciones fue, no puede ser posible que no hayan establecido una metodología que permita saber quiénes son los que más lo necesitan. Y se lo diste parejo a quienes se inscribieron, en el orden que sea. Eso no puede ser así. Tiene que ser desde los que más hasta los que menos. Por eso el presidente es muy claro y dice, por el bien de todo, primero los pobres. Tenemos que empezar siempre por la gente que menos tiene. Senadora, para ir agarrando orden al todo este tema. Para ir calentando motores. Entiendo que ya usted lo ha platicado muchas veces, pero bueno, quizá haya alguna parte de personas que no conocen muy bien sus orígenes políticos, que pues todos sabemos que fue priista. ¿Por qué ese cambio de partido? ¿Por qué te sacaron? ¿Hubo presión? ¿Viste el barco hundirse y dijiste vámonos? ¿De repente cambió su manera de pensar? ¿La cuarta transformación te convenció? ¿Qué pasó ahí? Fueron varios factores y me voy a remontar un poco más atrás. Nosotros, por supuesto, yo vengo de una familia priista. Posteriormente, en el 2006, cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, antes de esa primera campaña, cuando iba a ser el desafuero, hubo un grupo aquí, posterior al fallecimiento de don Víctor Cervera, que se agrupó y que decidieron apoyar al presidente López Obrador. Entre ellos estaba mi mamá. Y obviamente nosotros trabajamos como familia. Para nosotros el tema de la política se trabaja en familia porque somos congruentes. No somos personas que nos comportamos de una forma en un lado y de otra en otro lado. Entonces cuando decidimos apoyar, lo hacemos con convicción, lo hacemos con pasión y lo hacemos, por supuesto, con mucho cariño a las personas. Porque al final, si eso no nos mueve, pues creo que estás mal, ¿no? Mejor retírate de la política. Y desde ese punto, te digo, nosotros tuvimos esa primera experiencia, ese primer contacto con lo que fue el proyecto alternativo de Nación del presidente. Incluso tengo su libro, autografiado, que ese libro lo leí mucho. Y desde ahí entendí perfectamente bien por qué él decía por el bien de todo primero los pobres. Y yo creo que es una filosofía que se tenía desde mucho tiempo atrás también. O sea, él te convenció. Su filosofía, todo lo que traía. Digamos que la traíamos de nacimiento, al menos en mi caso, pues mi mamá lleva muchos años más de trayectoria política que yo, pero al momento de leerla entiendes, porque no es algo que te enseñan en la escuela, y que sí va a enseñar el nuevo modelo de la escuela mexicana, que tienes que trabajar desde los que menos tienen hasta los que más. ¿Por qué? Porque es natural que eso pase. Si la gente que está en la base está bien, lo demás puedes decir, bueno, va a ser próspero. ¿Por qué? Porque ellos son los que desde abajo van a empujar para que las cosas crezcan. No puedes empujar desde el medio, no puedes meter la mano en medio de la gran pirámide social y decir, ¡ay, de en medio para arriba! No, tienes que hacerlo desde abajo. Entonces,
eso no es distinto a lo que nosotros hacíamos antes, al menos en un pueblo, en Tizimín, que es donde yo crecí. Ahí se trabajaba por la gente. O sea, Tizimín tiene 86 comisarías. Entonces entiendes perfectamente bien que si no atiendes también a tus comisarías, que es donde la gente tiene menos, pues obviamente tu cabecera tampoco se va a desarrollar. Y tan no lo han entendido quienes están ahí, que hoy Tizimín sigue guardando ese 45-50% de pobreza, aunque digan que es un municipio próspero por ganadería. Entonces, cuando el presidente en ese entonces pasa el desafuero y es su campaña, nosotros trabajamos para él. Cuando el PRD pues no era nada. Aquí no tenía números, no tenía cifras, no nada. Y se gana por primera vez incluso el municipio de Valladolid con el PRD. Posteriormente entran en un conflicto el PRD con el tema de la elección de su titular, del presidente del partido. Ahí estaban los chuchos contra el presidente Andrés Manuel. Se dieron una serie de desavenencias, incluso hubo violencia en esa elección. Y te digo porque yo participé en esa elección, yo estaba bajo mi cargo, una de las casillas y me golpearon. Y después de los golpes yo le dije a mi mamá, yo no quiero esto. Y creo que los yucatecos todos y todas coincidimos en que no nos gustan estar en partidos donde la gente se pelea. Por el contrario, lo que se busca para ganar es la unidad. No vas a estar en un lugar donde siempre están los mismos peleándose, que obviamente divide y vencerás, tú sabes. Llegan y, no, mira, es que estos nuevos, no, entonces tú, y los asusan y empieza ese relajito. Y por esa situación, nosotros decidimos, al menos en familia, decir, hasta aquí. ¿Por qué? Porque si no el Estado no va a avanzar. Entonces se reconfigura otro grupo y vienen las siguientes elecciones. Entonces, ¿con quién trabajamos? Pues con el partido que se volvió a organizar. Y ahí, por ejemplo, mi mamá no entró otra vez como militante. Mi mamá ya entró como simpatizante porque dijo, a ver, yo estoy volviendo y no sé qué va a pasar. Entonces, sigues en esa ruta, obviamente sin olvidar esta parte, ¿no?, del 2006. Y cuando llegó al Senado de la República, para empezar, cuando el presidente decía el PRIAN, yo me quedaba así de, ¿será? Sí llegaste a hablar mal del presidente. ¿Mm? Lo único que dije del presidente era que era muy difícil acabar con la corrupción de la noche a la mañana, lo dije en una entrevista, y que eso requería un esfuerzo muy, muy grande, y a mí se me hacía un poco escéptico. Y hoy lo confirmo, la corrupción no ha acabado. ¿Qué es lo que sí está haciendo el presidente? Acabar con la impunidad, castigar la corrupción, señalar la corrupción, mostrar la corrupción. Entonces, mientras más la castigues, mientras más las muestres y mientras más los exhibas, entonces personas deben de tener un poco de vergüenza si es que no la tenían. Y hoy, pues bueno, ves a grandes empresas que no pagaban impuestos, que ese dolor no es solo de la gente del campo, no es solo de la gente de nuestro sector popular. Ese dolor también lo es de empresarios que se rompen el alma todo el día y dicen, oye, ¿por qué yo tengo que pagar mensualmente? Y hasta me lo quitan. Y volteas a ver a empresas nacionales e internacionales que deben 2.600 millones de pesos. Ahí es cuando dices, a ver, permítanme. ¿Por qué ellos no pagan y yo sí tengo que pagar? Efectivamente, pues digo, es un dolor de todos, no es un dolor de un grupo en específico. Entonces, el haber mostrado eso también, te digo, fue importante. Cuando yo llego al Senado, ahí entiendes otras cosas, conoces otras cosas, entiendes cuáles son los intereses y lo notas claramente en cómo se van moviendo los actores políticos por los diversos lugares. Yo llevo 5 años en la mesa directiva, me toca ver las sesiones cada vez que lo hacemos desde la parte de arriba, desde donde está la mesa directiva, y veo cómo se van moviendo y cómo van actuando. Entonces, te digo, cuando llego y en una sesión se me materializa en la mente a través de lo que yo observaba, el PRIAN, dije, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque mientras aquí abajo estás luchando por algo, ahí arriba están haciendo otro tipo de acuerdos, otro tipo de movimientos, y así no se vale engañar a las personas. A eso se suman la reforma educativa, a eso se suma la reforma eléctrica, a eso se suma el tema del ISSSTE, en donde les clavaron las sumas para prestaciones, jubilaciones y pensiones a los trabajadores federales, que fue algo que a mí me tocó atender siendo diputada local. Y yo les decía, esto fue lo que nosotros aprobamos en el Congreso, fue la desindexación de salarios mínimos con las sumas. O sea, separarlas para que el salario pueda subir y las sumas tengan un valor normal. Pero jamás, nunca, quienes aprobaron esa reforma en lo federal, en las leyes secundarias, en la ley del ISSSTE,
porque ahí sí decía claramente que las sumas eran tomadas en cuenta para prestaciones, pensiones y jubilaciones. Cuando llego y veo eso, obviamente no me sentí traicionada, me sentí traicionada y lo que le sigue, porque a mí me fueron a ver por algo y me fueron a reclamar por algo que yo no hice, que yo nunca aprobé. Yo sí leo lo que apruebo, sé lo que estoy aprobando. Entonces, cuando ves que otras personas sí lo hicieron en otras leyes que no necesariamente llegaban al Congreso local, porque a los congresos locales solo llegan las reformas constitucionales, entonces para mí ese fue el punto de quiebre. Y dije, no es posible que esto suceda. Y fue cuando yo salgo y digo, no voy a regresar al PRI. O sea, sí, en la Cámara de Diputados, en el Senado, entre políticos de diferentes partidos sí se arreglan. Claro que sí. Digo, por supuesto tú que que has sí. estado ahí, te pregunto. Por supuesto porque que sí. es un secreto a voces que todos los ciudadanos sabemos y conocemos. Digo, no tiene por qué ser un secreto a voces y creo que el presidente en las mañaneras cuenta absolutamente todo. Verónica, ¿y hay un negocio allá también entre algunos diputados o senadores? ¿Cómo que te estarías imaginando el negocio? O sea, pues de que les paguen para aprobar ciertas... en esta legislatura eso se acabó. Desde que entramos. Y desde que entramos fue... De senadores. Sí, fírmale para que tu salario disminuya. Pero sí pasa en congresos locales. En mi congreso local, cuando yo fui diputada local, tampoco fue así. Mi trabajo fue a base de gestión, y pues si yo llego, le digo al gobernador y al otro, pues no es que no lo veas, al menos no sé si a otras bancadas le haya tocado. Hay votos así como que muy raros, ¿no? Bueno, también los otros miden. También los otros miden lo que van a aprobar o no. A ver, no son tontos. El que esté ahí, si no está avispa con lo que va a pasar, con lo que vas a aprobar y cuánto te va a costar si está en contra de la ciudadanía, bueno. Pero yo creo que al final miden. Por ejemplo, la unanimidad que se dio en el Congreso local cuando votamos para que recordarás que la PEI, la Policía Investigadora, sea parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Uh-huh. Ahí todos se fueron en unanimidad porque sabían perfectamente bien para qué se estaba haciendo. Y votar en contra de eso era votar en contra de la seguridad de Yucatán. Entonces, ¿qué es lo que vas a ciertos sectores y te dicen, no, es que Yucatán necesitamos mantener la seguridad de Yucatán? Claro que la necesitamos mantener. El tema es cómo la necesitamos mantener, ¿no? Entonces, lo que sí está comprobado es que en la legislatura anterior en el Senado de la República, es decir, la de antes de 2018, pues sí se le dieron, solo a una bancada se le dieron 60 millones de pesos. Están los videos, están las pruebas, está todo, e incluso están las denuncias, que ya están corriendo sus tiempos legales y ya hay responsables, ya hay señalados y hay vinculados. Entonces, aquí con el presidente de la República, cuando yo dije no regreso al PRI, y lo dije en el Congreso local, si mal no recuerdo fue una sesión solemne a la que me invitaron, y a la salida yo le compartí eso a los medios, no voy a regresar al PRI. A eso se le sumaba que, teniendo mayoría en el Congreso local, iban a votar una serie de impuestos y de derechos. Y yo estaba completamente en contra, porque les digo, si sumamos todos los impuestos y los derechos que se crearon y que se van a cobrar, es una carga dura para la gente, en pleno, de 2019 a 2020, y ya se vislumbraba que venía una pandemia. Entonces le subes el impuesto al Uber, le subes el impuesto al Rappi, le subes el impuesto a... ¿Por qué? Porque ya veían venir que ese iba a ser el negocio durante la pandemia. Entonces, en vez de dejarlo más suave para que la pasemos bien, no, nos cargan todos los impuestos. Entonces, ese tipo de cosas son las que no me gustan, las que no tolero y las que no paso. Que en vez de suavizar las cosas duras que están por venir, te pretendan imponer algo que te va a lacerar más la carga que llevas por lo que va a suceder. Entonces, ahí yo me acuerdo que me hablaban y me decían, oye, Verónica, no seas tan dura. Y le dije, no sean tan duros ustedes. No le hagan eso a la gente. No voten por eso. Y al final, ¿qué hicieron? Votaron a favor. Y ahí venía un impuesto que era el cobro por cámaras de seguridad, que eran 200 pesos. Y yo les decía, ¿cómo es posible que pretenda el Estado cobrarme a través de un recibo de luz 200 pesos? Claramente la legislación de la Comisión Federal de Electricidad dice que solo te puede cobrar por energía eléctrica. Entonces,
¿qué clase de negocio era ese? Cuando te llegaron los 200 pesos en tu recibo de luz, ¿no ibas a pensar que el Congreso del Estado aprobó 200 pesos para cámaras de seguridad y que el gobierno del Estado hizo un convenio con la CFE? No, tú no ibas a ver eso. Tú solo ibas a ver los 200 pesos que te llegaban en tu recibo de luz. ¿Y quién te iba a cargar con eso? El señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y eso yo no lo iba a permitir de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no estábamos haciendo nada de ese tipo de cosas guardadas y en lo oscurito en el Senado de la República. Entonces sí me tocó salir a levantar la voz y decir, señores, eso es, además de ser un abuso, es una inconstitucionalidad. Entonces, a partir de todo ese movimiento que hicimos, de todo el ruido, metimos un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados porque estábamos en la permanente y además me fui a meter una preventiva de acción de inconstitucionalidad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y ya luego bajan ese tema aquí y me dice, la CNDH me contesta, al no ver materia, automáticamente se retira, ¿no? O sea, damos por desechado. Y dije, perfecto. Aunque quedó guardado en el cajón, porque nunca fue un desecho total. ¿Y cómo se te dio la oportunidad de ser candidata? Bueno, viene la segunda parte entonces. Después de mi trabajo de 3 años ahí, yo recuerdo claramente que cuando hacíamos una iniciativa para cambiar las cosas, la que salía a hablar era yo. Yo me ponía a ver y decía, bueno, ¿quién va a salir a hablar por el presidente, el partido, lo otro? Nadie. Decía, bueno, pues esa es mi posición, ese es mi lugar. Y yo me había comprometido con el presidente de la República en una de nuestras primeras reuniones a que iba a contar con todos mis votos. O sea, ¿te has reunido con él? Sí, claro. O sea, ¿lo conoces? Sí, o sea, nosotros como senadores y también en lo personal me he reunido con él. Entonces yo le dije que contaba con todos mis votos para echar todo lo que se había hecho mal para atrás y también para darle a la gente los derechos que les correspondieran. Entonces hago ese trabajo, me pongo a explicar cada una de las cosas que hacíamos en el Senado, expliqué las reformas, no es algo que yo te esté diciendo al aire, pueden entrar a mi Facebook y pueden revisarlo, tengo una serie de videos que están obviamente en orden cronológico y los pueden ver sin ningún problema, ¿no? Y también pues me tocaba defender las causas, porque decían, oye, nos van a hacer tal cosa, y yo pues volteaba, revisaba medios de comunicación, nadie hablaba, veías periódicos, nadie mencionaba nada, entonces pues ni modo, me toca salir a decirlo. Y ese me toca durante todo ese tiempo. Eso me ayudó a que la gente me conociera más, pudiera entender también de dónde venía. E incluso yo tenía comentarios en esos videos. Verónica, pásate a Morena. Verónica, vente a Morena. ¿Qué haces ahí? Vente a Morena, vente a Morena, vente a Morena. Y yo lo que les contestaba era, respeto mucho su militancia. Y será en el momento que se tenga que dar, si es que me invitan. Hasta que llegó la invitación. Primero me invitan a pasarme a la bancada. Obviamente al Verde no le gustó, pero no al Verde que está en el Senado. A otros actores políticos no les gustó. Porque ahí, por ejemplo, mi ex coordinador, en este caso, mientras yo estuve en la bancada del Verde, pues estaba con Manuel Velasco, estaba con Raúl Bolaños Cacho de Oaxaca. La verdad es que mi amistad con ellos hasta hoy se mantiene. Buenísimas personas, siempre me apoyaron a defender las causas de Yucatán. Aunque me decían, Verónica, como que desde el partido nos están diciendo que, y le digo, a ver, primero está mi pueblo y luego está todo lo demás. Y si no, pues yo con la misma me salgo de la bancada y sigo haciendo lo que tengo que hacer desde fuera. Pero la verdad es que me apoyaron y ahí estuve hasta que llega la invitación para que me pase a Morena. Cuando llega esa invitación, por supuesto, pues yo también, tuve 5 minutos para pensarlo y no tuve más. Porque las oportunidades cuando llegan, hay que reaccionar rápido y decidir, ¿la tomo o no? Y en este caso, pues también todos mis compañeros y compañeras de la bancada de Morena en el Senado, Fernando, todos me apoyaron en todo lo que yo hacía aquí en Yucatán. Y todos me decían, oye, cuéntanos qué está pasando. Y les contaba y me decían, no, tú tienes que salir adelante y dale. Y sin estar en su bancada, siempre me echaron la mano. Y siempre estuvieron conmigo apoyando esas causas. Entonces, cuando llega la invitación, pues también yo lo sentí como un tema de, bueno, voy a estar en el lugar donde también defienden muchísimas causas, ¿no? Es que me lo cuentas y parece que me ilustras a los senadores como si fuesen unos superhéroes. Y la verdad que los vemos tan lejanos al pueblo, los senadores. Imagínate un diputado local, están aquí en nuestro estado. Para mí, esta legislatura
creo que son de los más desconocidos. O sea, tú pregúntale a cualquier ciudadano, mencióname 5 o 6 diputados. No te conocen más que a Macari porque regala climas. No te conocen más. Y también porque no cumple su distrito. No, o sea, no te conocen así más que a los protagonistas, pero por sus tonterías en sus redes sociales. Ahora tú dices, bueno, los senadores los podemos conocer, son pocos, pero siempre están en la Ciudad de México. Yo te puedo decir, necesitan ser, cuando están bien en las encuestas y pueden ser candidatos, es cuando ya regresan a su estado y se mueven y caminan. Yo creo que esa percepción la tenemos muchos ciudadanos. y yo te digo de este lado, precisamente porque mi trabajo territorial no paró y porque yo estuve presente en la política local de Yucatán, porque la política es local, aunque pase en lo nacional, pero tú tienes que traerte lo nacional a lo local para trabajarlo, para que la gente lo entienda, para que puedan también preguntarte. Es porque eres como un enviado, como una enviada. No es que seas un enviado como tal, sino soy la responsable de los votos en el Senado de la República. Y esos votos representan al pueblo. Uh-huh. Y yo les tengo que venir también a dar cuentas a ellos del porqué de mis votos. Entonces, el venir a dar cuenta del porqué de mis votos, eso también me ayuda a tener una retroalimentación. Yo me abro, yo tengo plena confianza con la gente con la que tengo el gusto de compartir. Y precisamente por esa apertura que hago hacia ellos es que yo recibo también una cantidad importante de información que me permite estar vigente y me permite estar pendiente de cada uno de sus temas. Y creo que si yo no hubiera hecho ese trabajo como se debe, yo no hubiera recibido la invitación de parte de Morena y mucho menos me hubiera sentado cara a cara con el presidente de la República para que me invitara a ser candidata a la alcaldía de Mérida y me dijera, ¿por qué no has aceptado? Yo hoy quiero hacer un paréntesis. Quisiera que nos cuentes cómo fue conocer al presidente. O sea, cómo te llegó la invitación, desde que llegaste a Palacio Nacional. Me imagino que fue tu primera vez que lo viste como persona cercanamente y platicaste con él. No, yo tuve la oportunidad de conversar con él desde el 2005. Sí, desde pero finales del 2005. Pero no así de oye, es que quiero que... Cuando recién llegué al Senado, y lo saludé la primera vez. Y ahí fue así, o sea, la verdad es que fue muy rápido el saludo. Cuando él viene aquí y hace un evento en la Inalámbrica. Era candidato. No, ya siendo presidente de la República. Llega a un evento a la Inalámbrica, están las fotos. Yo todavía recuerdo una blusa de picos muy, muy bonita que me hicieron en Pustunich. ¿Tú ya estabas en Morena? No, yo estaba en la bancada del Verde. Estábamos entrando al Senado de la República. Te hablo de principios de 2019. Él vino a un evento, nos invita, en mi caso como senadora, y voy al evento que estaba en la Inalámbrica. Que normalmente no irías, ¿no? Si no fueses de Morena. Pues la verdad es que yo como desde la primera vez le dije que mis votos eran para la transformación del país, yo no tengo un problema. Digo, y poco después de eso fue que me llega la invitación para participar con él, o sea, para ir a ese evento. Cuando sale, él llega con doña Beatriz y yo estaba con mi mamá. Entonces sale y lo saludamos y se me queda viendo. Y me dice, yo a ti te conozco de algún lado. Y le digo, señor, a mí usted a lo mejor me recuerda de los jóvenes con Andrés Manuel del 2006, pero la que usted ubica muy bien es a mi mamá y es cuando se la muestro. Y se voltea y le dice, Tizimín, le dice, y mi mamá, así es, señor, se recuerda, sí, claro, fui a Tizimín a un evento, le hicimos un evento en la explanada del exconvento, en plena campaña. Y ahí mi mamá le tocó recibirlo y mi mamá pues obviamente entraba a ciertas reuniones con él, entonces el conocimiento era para ella, ¿no? Pero pues también esa parte de trabajo, pues yo también tengo mucho que agradecerle a mi mamá porque parte de su capital político también yo lo heredo, ¿por qué no decirlo? Claro que lo heredamos y más cuando es un capital político sano, cuando es un capital político hecho a base de trabajo. Si fuera una porquería, pues obviamente no heredas nada, ¿verdad? Pero yo heredo de mi señora madre un capital político sano, así como heredo de toda mi familia, pues un apellido que está limpio y que es un apellido que se ha forjado a base de mucho trabajo, porque también parte de mi familia viene de otros países, viene de migrantes de países por guerras y otras cosas. Entonces, desde ahí yo tuve la oportunidad de conversar con él, además de las reuniones periódicas que tenemos como senadores de la República con él. Durante la pandemia no lo pudimos ver, pues él estaba enfrascado en el tema de cómo sacar el tema de las vacunas, trabajando con todos, nosotros en el Senado haciendo nuestras partes,
que teníamos las broncas de que no podíamos comprar medicamentos nacionales porque los estaban vendiendo a demasiado sobreprecio. Cambiamos la legislación para poderlos comprar a nivel internacional y estos laboratorios que tenían la exclusividad nos meten amparos y por eso se atrasa los medicamentos 2 años. Así que si a alguien le tienen que agradecer que no hayan habido medicamentos, ya saben a quién son, a la oposición. Entonces llega el punto, ¿no? Me preguntaban, oye, pues me pidieron, pues queremos que tú seas la candidata a la alcaldía de Mérida. Me lo dijo Mario Delgado, me lo dijo Ovidio, que incluso que estaba acá, y les decía yo, bueno, ¿y por qué? Les digo, la verdad es que yo no traigo intención de participar para la alcaldía. De ninguna forma tengo intención de participar en la alcaldía, y lo dije cuando me pasé a Morena. Fue parte de lo que dije en ese video. No es mi intención participar. Sin embargo, yo ya me la solía porque, bueno, a ver, estoy en el Senado de la República, ¿cómo no vas a aprender a leer y cómo no vas a saber lo que pasa a tu alrededor? Y claro que hay una confabulación de ciertas partes, ¿no? Entonces llega el punto en el que me dicen, Verónica, ¿por qué no aceptas? Y le dije, porque hay muchas interrogantes que tengo. Y yo no me voy a meter a una elección sin saber a qué voy y sin saber si soy la persona adecuada para encabezar los trabajos de la Cuarta Transformación aquí. O sea, creo que son dudas legítimas de mi parte. Si hubiera sido un aborazamiento, yo hubiera dicho sí. Y ni siquiera hubiera pedido encuestas, no hubiera pedido nada. No, yo las pedí. Incluso al señor presidente yo le dije, acepto, pero con una encuesta de por medio. Porque yo no quiero tener problemas con nadie. Yo no quiero eso. Pero él te va a llamar. No se dio. Me hacen la invitación a través de una persona. Solamente me dicen, oye, mañana a tal hora te presentas en el Fiesta Americana. Aquí Llegué puntual, 6 de la mañana. Ya sabes, él es súper tempranero. O sea, ¿tú no sabías que era con él? Tenía yo la cosquillita. Y yo estoy muy agradecida con las personas que también pues, me ayudaron a preguntarle esas cosas a él, a tener ese contacto con él para tener la certeza de que efectivamente así debería ser. Entonces, yo subo creo que el 3º o el 6º piso. Y cuando volteo a ver, venía caminando y yo así de, ay, ya sabes, se te junta la gimnasia con la magnesia. Y yo decía, bueno, o me van a... cuando te sientas con una persona, cuando te sientas con el hombre más poderoso de América Latina, porque él no es el hombre más poderoso de México, es el hombre más poderoso de América Latina, pésele a quien le pese. Solo piensas en 2 cosas. O me saqué la rifa del tigre, o ¿cómo dices? Ya chupaste faros. Y pues fueron las 2 cosas en una sola, al final. Y él me dijo, Verónica, ¿cómo estás? Y yo pues presiento un poco nerviosa y me dice, ¿por qué? Porque hace 15 años estaba yo en este mismo lugar frente a la misma persona, frente a usted, con un grupo de jóvenes. Y me dice, ya me acordé del libro. Y le digo, sí. Entonces, a partir de ahí empezamos con una conversación, la verdad, bastante franca. Él es un hombre sumamente inteligente. Dirían los tabasqueños, fuma por el colmillo. Y esa sinceridad y esa inteligencia, pues obviamente te hacen confiar en la persona. Y mis preguntas eran muy básicas, ¿no? ¿Qué es lo que él se esperaba que pudiéramos hacer aquí? ¿Cuál era la percepción que tenía de la ciudad de Mérida? ¿Cuál era el proyecto a largo plazo para Yucatán? Porque al final, pues lo que queríamos no es ganar la alcaldía como tal. O sea, lo que buscas tú es la transformación real de las conciencias, porque solamente con ellas nosotros podemos competir. Posicionarse poco a poco. No, que la gente entienda lo que estamos haciendo. Si nosotros no logramos la transformación de las conciencias con dinero, no lo vamos a lograr, Fernando. En Morena las cosas no se logran con dinero. En Morena, aunque tú llegues y puedas decir, tengo un programa que da, yo puedo recibir y sigo sin cambiar la forma de pensar. ¿Pero tú crees que en Yucatán todavía no haya cambiado esa forma de pensar? Te estoy hablando del 2021. No, pero hoy en día, ¿tú crees que ya...? Estamos en un escenario completamente diferente al que yo viví en el 2021. Esta es otra cosa. Y yo por eso estoy súper animada, porque el trabajo que hemos hecho todos, no puedo decir yo sola. ¿Súper animada qué? Animada porque la transformación va a llegar a Yucatán, sí o sí. ¿Contigo? Pues, por supuesto que sí, y se puede, claro. ¿Por qué no? Ahí estoy así. Solo me falta que me digan en sus marcas, listo, y firmo ya. De antes no quería para que yo me pueda inscribir. No es que no quisiera. Tengo legítimas dudas sobre qué es lo que querían. Y la principal era, ¿soy yo la persona indicada para él? Yo sí soy alguien que tengo vergüenza. Sí soy alguien que me gusta ser congruente. Sí soy alguien que
que lo que digo, hago todo lo posible por cumplirlo. Entonces, si tú vas a aceptar un encargo que es representar siglas y de cierta manera a esa persona, ¿no crees que deberías tener la certeza de que eres la mejor persona para hacerlo? Y deberías estar convencida de ello. Yo sí lo necesitaba. Y esa fue mi pregunta con él. ¿Usted considera que soy la mejor persona para hacerlo? Y la respuesta fue sí. Y con eso a mí me bastó para decir, si usted está convencido que yo lo puedo hacer, adelante. Y ya yo le platiqué ciertos contextos que teníamos, algunos retos, entre ellos el tema del partido que lleva una dirigencia de mucho tiempo sin cambiar, el tiempo de la pandemia que no hubo oportunidad de hacer movimientos. Yo por mi lado, pues mi trabajo era más de trabajar con causas, de la representatividad de la gente, mi trabajo en el Senado de la República. Y mientras tú estás clavado haciendo el Senado de la República, mira, para leer una sola reforma, la reforma eléctrica, una cosa de este tamaño, así. Yo solo tenía tiempo para leer eso, argumentar, hacer mi chamba en la mesa directiva como secretaria, porque yo dirijo la mayoría de las sesiones, y por otro lado, llegar a Yucatán y salir. Yo me iba los lunes en la noche a la Ciudad de México y regresaba los jueves en la noche, porque viernes, sábado y domingo y lunes yo tenía que estar acá atendiendo gente o estando en la calle. Entonces, en ese momento que era el momento de las grandes reformas, yo no tenía, no estaba pensando en voy a formar estructura, voy a hacer esto. No, yo solo estaba pensando en tengo que sacar la chamba como del lugar, tengo que mantener la defensa aquí, tengo que hacer esto. Y eso tampoco yo tenía un gran equipo. Porque te pregunto, a lo que yo iba es, ya luego tú fuiste candidata, y ahorita que estás hablando sobre eso, antes que te me adelantes, ¿qué le falló después a Morena? ¿O qué te falló a ti en ese año que fuiste candidata y pues no? Precisamente eso, lo que estoy haciendo. O sea, tenía yo tanto trabajo en el Senado de la República y tanto trabajo con la defensa de las causas que mi cabeza no estaba en formar estructura para una elección. Yo no iba, en mi mente no pasaba a participar en ninguna elección en el 2021. Pero no hiciste un mal papel. Porque si te hubieras enfocado, ¿tú crees que pudiste haber dado más? Si 6 meses antes me lo hubieran dicho, entonces estaría haciendo lo que hoy estoy haciendo para que Morena gane la candidatura a la gobernatura. Y gane la gobernatura y la transformación llegue. No lo pude hacer. Fueron 3 semanas antes. ¿Qué voy a hacer en 3 semanas? ¿Cómo aglutinas? ¿Cómo también no te quiero decir las divisiones, porque sabes que en Morena no es un tema de división. En Morena es un tema de azuzar. Y yo siempre se los comento a todos los compañeros cuando me dan la oportunidad de conversar con ellos y les digo, a ver, ustedes son un movimiento, un partido movimiento grandote. ¿Cómo la oposición logra partir a Morena? Empieza a picar por acá. No acepten a los que vienen de fuera. Son priistas, son perredistas, son lo que tú quieras. Y están taca. Y están calentando. ¿Ok? Por otro lado, buscan pagar. Tristemente hay gente que cae. Entonces te entran las 2 pullas por aquí. Y entonces empieza a generarse un ruido aquí, que eso no, naturalmente, tú lo sabes, somos seres humanos. Tiende a haber ese tipo de divisiones. Por eso no se había podido hacer lo que yo creo que en el 2024 vamos a lograr. ¿Por qué? Porque a esas figuras y personajes que sabemos que están haciendo ese trabajo, están identificados. Y ya la gente les dice, hey, yo ya sé quién eres, ya sé dónde estás, ya sé de dónde saliste, yo sé quién te paga. Entonces vas atajando de cierta manera. Aquí hay que hacer un trabajo de contención grandísimo. ¿Por qué? Porque las siglas per se por nuestro presidente traen tanta fuerza que es normal que los otros estén viendo cómo dividen, porque mira, si seguimos como estamos, bien, caminando y vamos consolidando la unidad dentro de Morena, el carro es completo y no les queda nada a los otros. Entonces, por eso hay eso. Entonces, en aquel momento, pues los retos eran esos, Fernando. Y si yo tenía nada más 2 semanas, tenía yo que desarrollar propuestas, tenía yo que escribirlas, tenía yo que buscar quiénes iban a ser las plazas para regidores. Yo busqué la lista de donde estaban inscritas las personas en Morena, la lista para candidatos a regidores, y así se fue, y otros que fueron ingresando.
y personas que yo también les dije, bueno, quiero que acompañen. ¿Por qué? Porque saben de lo que pasa en el Ayuntamiento de Mérida, saben de los temas de desarrollo urbano. Y al final, eso fue una estrategia de contención para el 21. Yo sabía que eso entraba. Aunque a mí me dice el propio presidente, mira cómo están, van arriba. Y le dije, sí, pero vamos a hacer mucha chamba. Vamos a tener una campaña muy bonita, con muy buenas propuestas. Pero ¿y el cuidado de nuestros votos? ¿Quién? Que eso hoy es precisamente lo que no va a pasar. Tú sabes que llegan y a los cuidadores de casillas los compran, hacen que no lleguen, te cambian las listas, te mueven. Y yo tuve un tema con el IEPAC muy grande. Incluso la denuncia sigue en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, en la FICEL, porque les comprobé que toda la cadena de custodia se cayó, cambiaron de vehículos N cantidad de veces, a la gente no la dejaban entrar siquiera a la casilla. Y decía, es que por el COVID no pueden entrar. Si no tuvimos ni tiempo de capacitarlos, dime tú cómo iban a defender los derechos de ellos y de nuestro partido. Obviamente no lo podían hacer. Entonces, ese fue realmente la tormenta perfecta en ese momento. Ahora, lo que sí te puedo decir también, que eso es muy importante, como yo le comenté al presidente, quiero la encuesta, señor, porque eso me legitima. Llega la encuesta, yo traía 44 puntos y los más cercanos tenían 8 puntos. Entonces, a partir de ahí dije, ok, voy. Y posteriormente me invita a Palacio Nacional. Esto es importante que te lo cuente porque algunos otros compañeros comunicadores tuyos salieron a decir, no, pero es que fue a acompañar nada más a la senadora Fernández. La invitación para ir a Palacio fue del presidente. Y fue para estar con él, porque al buen entendedor, pocas palabras. Entonces ahí fue donde terminó de decirme, ¿estás lista? ¿Estás segura? Y le dije, si usted está seguro de mí, yo también estoy seguro de usted. Y como él dice, confía en el pueblo. Y mira que confía en el pueblo y la gente salió a votar, Fer. Tan es así que en zonas que no me imaginaba de la ciudad, quedamos en segundo lugar. Pero eso de que vino acompañado, a compañeras candidatas del interior del estado les fueron, obviamente estos que te digo que les gusta usar, les fueron a decir, como Verónica es la candidata en Mérida, ya no pueden haber mujeres en el interior del estado candidatas porque ella aglutina la mitad del estado. Eso es una mentira. Es que en Mérida se gastaron todo el dinero de la elección. Otra mentira. Entonces, ya todo eso, ya tuve el tiempo suficiente de sentarme con todos, de hablar con ellos, de contarles mi historia y también escuché sus historias. Y te puedo decir que lo mismo que me hicieron aquí, en una elección de estado, lo mismo les pasó a la gran mayoría. Sí, fue una elección de estado, fue muy sin duda descarado. Entonces, pues aún así obtener lo que obtuvimos, claro que es la antesala para lo que viene. Fue el primer paso para empezarse a blindar el señor, Pues es normal que haya tenido que hacer eso porque pues, nos terminaron de endeudar ya, y no solamente de ahí, o sea, yo te voy a decir, hay un tema súper importante, o sea, cuando estuve de candidata y me di contra el hoy alcalde que no sé qué gobierna porque me había hecho un desastre. Yo les decía, la primera pregunta que nos hacían, ¿van a subir los impuestos y los derechos? Mi respuesta tajante era no. Y la respuesta también de él fue no. Y hoy Mérida tiene los impuestos y los derechos más altos a nivel municipal. Es la ciudad más cara. Claro. Entonces dime tú. ¿Tú crees que algún día Mérida deje de ser panista? Le falta mucho. No lo sé, pero Yucatán está harto. Y yo creo que Mérida va por el mismo camino. En Yucatán, la encuesta para definir al candidato de Morena, ¿va a ser por encuesta o va a ser una orden de este Palacio Nacional? El presidente ha señalado que la encuesta es una forma de hacerlo. También intervienen otros factores, porque al final llega la encuesta y recordemos que hay un Consejo Nacional de Elecciones en el partido, así es como se conforman. Incluso ese Consejo Nacional de Elecciones hoy es el que está llevando el proceso de nuestras corcholatas a nivel federal, que están haciendo pues la tarea para seleccionar al coordinador nacional de los comités de defensa en la 4T. Entonces, la encuesta es una herramienta para la toma de decisiones de nuestra Comisión Nacional de Elecciones. Y pues ahí es donde también yo digo, se pone bueno, porque en 2022 yo tengo unas encuestas hermosísimas. Y pues cuando llegan en una llamada y te dicen, oye, fíjate que, y tú dices, no,
yo tengo que seguir chambeando y tampoco tengo lana. Porque lo que tengo invierto lo que tengo, no hay más. Y de repente te encuentras 20 puntos diferentes. Tú dices, oye, pues si en tal año que yo ni siquiera había arreciado todo, estaba en 3 de diferencia. Entonces esas cosas ya, mira, la ciudadanía, el pueblo lo sabe perfectamente bien. O sea, quienes pagan para llegar, pues adelante, que le hagan, pero no siempre llegan. ¿Tú quieres ser gobernadora? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque mi estado lo necesita. Y no digo que yo sea la única, pero me conozco casi todos los problemas que tiene mi estado. He defendido las grandes causas de mi estado. Me sé económicamente la vida de mi estado, cuántos impuestos, cuántos derechos, desde lo municipal hasta lo estatal. Los he explicado cada fin de año, salvo el año pasado que tuve muchísimo trabajo y también mi papá pues tuvo un tema médico y ya no pude yo explicar el de 2022 para 2023, pero siempre lo he hecho. Y si fueras tú y llegas a hacerlo, ¿cuál sería tu primer paso en el estado? ¿Qué compondrías? Para empezar, antes de llegar, el gran reto que tendría y que quiero tener es no dejar a nadie afuera ni atrás. Y que todas las personas que se han roto el alma por este movimiento se sientan cobijadas, sepan que van a tener un lugar para que se haga la transformación de Yucatán, la verdadera transformación de Yucatán, porque lo que hoy estamos viendo es la transformación en edificios. Pero no hay una transformación de conciencia y tampoco hay una transformación en otros sentidos. Entonces, que esas personas no se sientan desplazadas, por el contrario, todos tenemos que estar. Y eso yo lo sé. O sea, era una de las cosas que yo decía, por respeto a la militancia, bueno, no me pasaba antes del 2021, hasta que fue una solicitud, o sea, hasta que fue una invitación en tiempo y forma. Entonces, ese es el primer reto, Fer. Aglutinar a todos, que todos se sientan parte de un proyecto. Porque son, desde ahorita y desde hace mucho, parte de un proyecto, pero les han vendido y les han metido en la cabeza que no, les van a dejar fuera, precisamente por lo que te decía hace rato. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso tiene que ser sí o sí a todos los actores políticos que también aspiran para empezar a ser coordinador, o sea, quienes estamos dispuestos a trabajar para ser coordinadores en los comités de defensa del Estado, de la 4T, por supuesto que también ellos se tienen que sentir parte, tienen que tener su lugar. Esas dos fases es el principal reto que tenemos. Obviamente es un reto que voy a asumir, quiero asumir. ¿Por qué? Porque me siento capaz, me siento preparada. Y por último, pues obviamente la parte electoral para la siguiente etapa. Entonces ahí es preparación. Obviamente tenemos que aglutinar gente que tenga conocimiento y expertise, que pueda acompañar a todas las personas en diferentes lugares. Y eso es lo que estamos haciendo. Hay un tema que siempre platico con mucha gente y todos coinciden, o sea, al menos con todos los que he platicado. Es un tema en cuanto a seguridad en Yucatán. La percepción es de que pues cada día estamos peor en seguridad en el país. Al menos Yucatán ya no es el estado más seguro, ya no es un estado seguro, sino el más seguro del país. O sea, la percepción ya cambió. Muchos dicen, chispa, si gana Morena en Yucatán, puta, vamos a perder la seguridad. Ahí lo único que les podría yo adelantar, en mi caso particular, obviamente yo voy a poner toda mi experiencia al servicio de mi estado. Lo que pasa en Campeche, lo que pasa en Quintana Roo. Claro. O sea, yo tuve la oportunidad de trabajar con el comandante Luis Felipe Saide en 2 años. Yo fui directora del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana de Yucatán, que obviamente me tocaba aglutinar todas las tareas de prevención habidas y por haber. Me tocaba conocer qué hacía cada una de las secretarías para poder contribuir a la armoniosidad y también a la mente sana de los pobladores de Yucatán, para que a partir de eso obviamente pudieras redirigir esfuerzos hacia los lugares donde estabas viendo diferentes problemas. Y esa actividad se dejó de hacer. Hoy yo no veo un programa territorial de prevención del delito como lo teníamos antes. Y no es un tema de prevenir que la gente vaya y robe, no. El programa de prevención del delito se dedicaba a hacer comunidad, a seguir fomentándonos la identidad.
porque lo que ha mantenido este estado seguro en un 50% ha sido el equipamiento de la Secretaría de Seguridad Pública, que tenemos un secretario que conoce los problemas, pero el secretario no puede solo. Yo no tengo a título personal ningún tema con él. O sea, me llevo con él. Si él quiere continuar, lo hace. Pero sí creo que en una plática franca y sincera con él, hay cosas que la Secretaría debe cambiar. Yo entiendo que en este gobierno se hicieron cambios al interior de la Secretaría. Desconozco si esto fue para bien o para mal. Entonces, yo no tendría ninguna dificultad de continuar con él, pero sí tendría yo la tarea, la ocupación, y por supuesto que desde ahorita tengo la preocupación en que cambiemos ciertas cosas en la Secretaría de Seguridad Pública. Y no estoy hablando de cambios para mal, no. Te estoy hablando de uno muy importante. Las pensiones y las jubilaciones de nuestros policías que fueron atajadas desde el ISSSTE. ¿Cómo pretenden que un policía, o una mujer policía sobre todo, dé su vida por servir y proteger, cuando sabe que en su futuro no se vislumbra una pensión o una jubilación digna y justa? Cuando estaba en el Congreso local votamos para que ellos tengan no menos 12,000 pesos de ingreso. Fue un esfuerzo grandísimo que se hizo desde esa administración. Ahora tienen los hijos de nuestros policías, tienen becas para ir a las escuelas. Pero ese 5%, esas becas se quitaron del 5% de becas que daba el IBCI. Se los quitaron a la gente en general para dárselos a ellos. ¿Está mal? No. Pero le debí dar a ellos sus becas y mantener el 5% para la gente, porque tú sabes cuán necesario es que alguien te complete con el 20%, con el 25%, el 30% o el 10% para la escuela de tus hijos. Entonces, al retirar eso para el público en general y dárselo a los policías, ¿no sientes que de cierta forma enfrentan? Yo sí. Entonces, eso también hay que regresarlo a como estaba. Que ellos sigan teniendo esta prestación, pero que también la gente tenga acceso a esas becas. Y por otra parte, también a mí no me está gustando mucho la actuación de la PEI. Se habla de muchos temas, de decir, oye, cobran, porque en lo municipal te cobran 15,000 pesos a bares y cantinas. Y esa historia me la sé perfectamente bien y tengo pruebas. Y en el caso de lo estatal son 25,000 pesos por protección. Se habla de que en Yucatán no hay un derecho de piso en cuanto a la... No te lo cobra la delincuencia organizada. La policía. Pero te lo están cobrando en lo municipal. Y en lo estatal también. Entonces, esas son las cosas que hay que cambiar. Y a veces, el secretario de Seguridad Pública puede decir una cosa, pero si alguien solapan dentro de la secretaría y lo sigue haciendo, pues entonces tenemos un problema y hay que hacer limpieza en casa. Antes, eso de las gaseadas. ¿No te da miedo hablar de eso? No, ¿por qué? Mira, yo tengo la percepción que a las autoridades no se les tiene respeto, se les tiene miedo. Digo, para no decir nombres. Y son muy pocas las personas que hablan y mencionan lo que tú dices. Yo creo que eso es algo que me ha distinguido. Yo no tengo por qué tener miedo. Yo nunca le he ido a hacer una grosería a nadie. Las cosas las he señalado siempre con pruebas en la mano, con datos, de una forma muy particular, ¿verdad? Porque tengo una forma muy particular de decir las cosas. Eso yo lo sé perfectamente bien. Y tal vez esa forma particular de decir las cosas es lo que a la gente le llama la atención y me presta o se presta para poder entenderme un poco más en lo que estoy diciendo. Entonces, yo no tengo problemas y lo que te estoy diciendo no es en contra de la Secretaría, al contrario, es lo que habría que hacer para limpiar esa Secretaría. En el sexenio anterior ni en el anterior, según recuerdo yo, si estoy mal, por favor, te pido que me corrijas, gases lacrimógenos. No, bien. Fue en esta administración que empezaron con los gases lacrimógenos. Entonces, ¿qué cambió en la Secretaría? Por ahí podríamos y mucha empezar. Represión también. El gas lacrimógeno representa eso. Yo puedo puede estar un policía con un escudo parado, sin problema. Obviamente viene una agresión, la responsabilidad del policía es simplemente pararse y estar ahí y aguantar. No puede haber una agresión hacia la gente. Pero desde el momento que sale un gas lacrimógeno y cae, eso ya es una represión para la gente. Pero no es... ¿Sí? Yo no lo veo como problema de la Secretaría, yo lo veo como autoritarismo de Lord Farquaad. A eso voy. O sea, ¿qué te quiero explicar con eso? No es un tema
o puede no ser un tema del secretario, y no estoy defendiendo. Porque antes no había... Pero yo conozco cuál es la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública. Trabajé 2 años con ellos, así pegaditos. Me tocó trabajar, escribir el tema de la Guardia Nacional, el tema del uso de la fuerza, toda esa parte está aquí. Entonces yo sé lo que ellos pueden hacer y lo que no pueden hacer, lo que nos rige el marco nacional, el marco normativo nacional. Entonces algo pasó, que eso cambió. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que eso que cambió, hay que eliminarlo para que las cosas regresen a la normalidad y nuestros policías se enfoquen en lo que tienen que hacer y no en estarnos parando, como en la pandemia, que los ponían a ellos a decir, es que el reglamento es más que la Constitución. Y yo así, por favor, compañeros, no repitan eso. ¿Por qué? Porque van a hacer que la gente les falte al respeto. O sea, ellos podrían ser también víctimas del número 1, ¿no? Desde el momento que les quitaron o les partieron el alma con el ISSSTE, en ese momento les quitaron la dignidad que tenían. Bueno, no se las quitaron porque uno decide si la entrega o no. Pero desde ese momento los minimizaron, les quitaron volumen o les metieron la desesperanza aquí. Y eso es lo que no puede pasar con un servidor público de gobierno, y menos con nuestros policías, y menos con los bomberos, con los maestros, con el personal de salud. Entonces, a ese tipo de cosas son las que también digo. O sea, y yo veo que lo que pasó ahí, nadie, Fernando, nadie de Acción Nacional salió a poner una palabra en contra de eso. Y para mí, todos ellos son responsables. Todos, sin excepción alguna. Para ir cerrando, ¿tú de qué team eres? ¿De qué corcholata? Oye, también ni me tenía que tocar ver La Casa de los Famosos, ya sea porque alguien de a mi alrededor lo estaba viendo y yo así de, bueno, ¿y eso qué es, no? ¿Te das cuenta cómo una persona de la comunidad trans logró, con congruencia, con naturalidad, entrar a la mente y al corazón de mucha gente? Así que no discriminen. Entonces, ahí, mi corcholata, bien saben todos. Adán Augusto. Oye, y si no queda él, no tiene nada que ver contigo. La doctora Claudia es una persona chévere, una mujer súper preparada. El canciller también tiene lo suyo. Los otros competidores, entre ellos mi ex coordinador parlamentario, Ricardo Monreal y demás, todos tienen algo que le va a servir a la transformación de México. Pero, pues yo al ser del sureste, y esto se lo comenté a varios senadores, incluso a la doctora Claudia, o sea, bueno, al coordinador de ella le digo, el tema es ya algo nuestro, es un tema regional. Si el Tren Maya por X o Y se me queda en un momento truncado a Yucatán, no nos va a ir bien. Entonces es normal que además de ser nieto de un yucateco, porque Adán Augusto, su abuelo es yucateco, es de Tzitas, conoce Yucatán, conoce a mucha gente aquí, conoce cómo se mueve la sociedad, cómo funciona este estado, pues también a mí me gustaría que un presidente de la República, descendiente de un yucateco, o sea, ¿te imaginas tú? O sea, yo eso es lo primero que pensé y dije, híjole, el nieto de un yucateco que sea presidente de la República, pues claro que me llena de orgullo, claro que me encanta eso. Entonces, eso y también la capacidad que él tuvo desde la Secretaría de Gobernación de poder ir solucionando ciertos temas a lo largo y ancho del país. El tema de trenes centrales del Grupo México, esa negociación, a mí me dijo, canijo, hay capacidad. Y él también trabajó muchísimas cosas aquí para que todo el proyecto del Tren Maya saliera lo más rápido posible, o sea, destrabar negociaciones y demás, que se había que hacer pagos, que se había que hacer esto. Entonces, esa es la persona que yo quiero para que el sureste del país siga teniendo la inversión que hoy tiene. 6 años ahora no nos bastan. En 6 años no vamos, pero ni así, a contrarrestar, y no quiero que se tome como un tema de contras entre regiones, ni una mala competencia, al contrario, hablo de justicia. O sea, yo sí quiero que recibamos mucho más de lo que hemos recibido porque el norte está, wow, el Bajío tiene un chorro de inversión, el centro del país, ni qué decir. Entonces, el tiempo del sureste no puede ser solo 6 años, queremos que sean 6 años más. Y mi confianza para ese tema del sureste, pues está en Adán Augusto. Ya para terminar,
Solo te quiero hacer 2 preguntas y las puedes juntar. ¿Cuál es el mayor problema que tiene Yucatán y cuál es su futuro? Mira, Yucatán no tiene un solo problema, tiene varios. Podemos ir hablando por sectores, podemos ir hablando por regiones. Tengo la dicha y el orgullo de conocer mi territorio, de conocer los 106 municipios. Y ahora puedo decir que conozco a Yucatán hasta sus brechas, porque me gustan mucho las cabalgatas. Entonces ahí también pasamos por rancherías, conozco cómo está el campo. O sea, vas viendo diferentes contextos. Entonces tenemos que establecer cómo solucionar los temas que hoy tiene el campo. Y hoy tengo un campo mucho más próspero de lo que tenía antes. Entonces ahí, ¿qué hay que hacer? Llevarle el agua a la gente. Ahí me dicen en muchos lugares, pero oiga, pues si Yucatán tiene mucha agua, ajá, sácala. Porque nos cuesta un montón, hay que hacer un pozo, hay que poner una bomba, hay que pagar energía o hay que poner paneles solares, en fin. Entonces el reto... Tómala. Y tómala. Está contaminada. No. Entonces, obviamente no vas a hacer un pozo de 15 metros de profundidad, ¿verdad? Estamos hablando de pozos de 60 metros de profundidad que requieren una máquina de mayor caballaje para que puedas sacar el agua y puedas llevárselas. Tiene que ser un proyecto estratégico. De verdad tienes que entrar en el tema de la mecanización del campo. Nuestro terreno es muy pedregoso y a veces, y no a veces, en la mayoría de los casos se le dificulta a la gente. Solo quien tiene acceso a un tractor puede mecanizar su tierra y eso está reservado para muy pocas personas. Si dentro del campo también podemos sectorizar, podemos hablar de la apicultura, podemos hablar de agricultura, podemos hablar de ganadería, podemos hablar N. Entonces, luego hay otro tema, la parte empresarial de Yucatán. La parte empresarial de Yucatán, hoy estamos recibiendo inversión que viene completamente de fuera y no necesariamente se concatena esa inversión a mi cadena de valor local, es decir, no me consumen productos y servicios locales, a veces solo llegan, traen todo, vienen como un corporativo y ¿qué es lo que utilizan? Mi territorio, mi agua. ¿Y qué me dejan? 2.5 sobre nómina, si es que su nómina no es internacional y va por transferencia y yo ni enterada. Entonces, el reto es también el empoderamiento de nuestro empresariado local. ¿Por qué? Porque ante el nuevo modelo del Tren Maya y todo lo que eso significa en la unión con el tren transísmico, con el del centro, con el del norte, el nearshoring, que nosotros hoy a través del transísmico podemos sustituir de cierta manera el canal de Panamá, eso nos va a traer unas grandes inversiones. Entonces, si no trabajamos en proteger a nuestro empresariado local y esas inversiones llegan, pues vamos a seguir teniendo, digamos, una competencia desleal, injusta. Sobre todo cuando en Yucatán, tú lo sabes, por falta de inversiones como las que hoy estamos teniendo, el empresario yucateco ha crecido con muchísimo esfuerzo. Y son conservadores desde el punto de vista, no por ser panistas, porque algo que llegue a moverlos es obviamente que lo que buscan es proteger lo que hasta hoy tienen. Hay que cambiar ciertos esquemas de pagos de impuestos también, porque la verdad es que están bastante fuertes. Y si hablamos de nuestra población en general, el gobierno federal ya tiene ciertos programas, ciertos apoyos y ciertas ayudas. Ahora, ¿qué está poniendo el gobierno del Estado para la gente? Me hace falta que firmen el convenio para que adoptemos el modelo federalizado de salud, que no lo ha firmado el gobernador. Nos hace falta que firmen el convenio para las becas de nuestras personas con discapacidad de 30 a 64 años. Solo tenemos de 0 a 29. Y los que hoy tienen de 30 a 64 están recibiendo el 50%. Si el gobierno del Estado firmara el otro 50%, recibirían un 100%. Y la tercera cosa importante es que, digamos, tienen que de una u otra manera aceptar que no vemos el dinero del Estado por ningún lado. Entonces la pregunta es ¿dónde está? Y si me voy al ayuntamiento, la pregunta es peor. Fui a Lucas de Gálvez. O sea, ¿cómo es posible que yo me tope un señor que se le cayó un pedazo del techo a la cabeza y por poco lo mata? Y que después de haber pasado eso, hoy lo único que hayan hecho fue poner una vallita y 2 cintitas y no tengan ni siquiera la responsabilidad de poner una malla sombra que impida que esos pedazos de techo se caigan. ¿Por qué no invierten en el mercado? Porque dicen, a 80 millones de pesos. Lo recorrí, es más, ni siquiera lo recorrí todo. Lo voy a ir a recorrer todo. Pero en una cuarta parte me di cuenta que no les interesa para nada. ¿Por qué no les interesa? Porque ahí converge gente de todo el estado. ¿Y qué es lo que le espera a Yucatán? Le espera un futuro grandioso. Le espera despegar de a de veras. Pero no lo vamos a poder hacer con justicia si no trabajamos en las cosas que te acabo de mencionar. Y a la par de ello llega
que hoy es un asalto a mano armada pagar prediales. Tú pagas un impuesto por tener tu casa, no por comprar tu casa cada año. ¿Por qué no se equipararon esos impuestos, o sea, esos derechos? Oye, es que yo no subí el predial. No, nada más me diste en toda la torre, subiéndome la base del valor catastral, equiparándole al precio comercial, y me rompiste el alma cuando viene el efecto multiplicador. Y si hablo del ISAI, y si hablo de una compraventa, si tengo el tema, no tengo tampoco escribanos públicos, ahora solo tengo puros notarios, que no tengo nada con los notarios, al contrario, he trabajado y he luchado con los notarios, y también seguimos con los amparos de los escribanos públicos, para que podamos regresarlos en algún momento. Porque al final, oye, ¿estás de acuerdo que la certeza, por ejemplo, en los convenios de rentas, ese era el espacio, o sea, los de baja cuantía para los escribanos? Entonces, hoy tú tienes que pagar el doble. Y además avalúos, o sea, tienes que hacer avalúos obligatorios, tienes que tener, si les gusta tu avalúo bien, y si no les gusta te lo echa para abajo, y si 2 veces está mal y te quitan tu certificación de evaluador, en fin. Entonces, eso también hay que arreglarlo, hay que hacerlo más justo. Progreso sin justicia es retroceso. Con claridad lo dijo el presidente de la República. Así que para Yucatán nos espera lo mejor, siempre y cuando podamos trabajar en todas estas partes, empezando, como bien dice el presidente, por los que menos tienen, por el bien de todo primero, los pobres. Así tiene que ser. Pues te agradezco que hayas estado acá. Al contrario, yo te agradezco la oportunidad, la invitación. Y pues sí, a preguntas directas, respuestas directas, porque así tenemos que ser ante la gente. No, pero estuvo tranquilo, ¿no? Podemos subirle el volumen, ¿qué dice? Todavía no son campañas. Esperemos vernos en otra vuelta, ¿no? Por ahí de junio, del año que julio viene, ya antes, ¿no? pasó. Mayo, no lo sé. Y pues nada, te agradezco haber venido a este espacio. Al contrario, te agradezco mucho a ti la oportunidad, la invitación, a todo tu equipo y también a todas las personas que te siguen, que algunos, pues ya saben, siempre en el medio, algunos estarán a favor, otros estarán en contra. Pero lo importante es la información que tú obtienes a través de tus preguntas para con nosotros que estamos aquí contigo. Claro, pues ya ves, los que están en contra pues son los que ya están quedando obsoletos. Bueno, esto fue el podcast, espero les haya gustado. Aquí hay una figura más que pues siempre ustedes pueden conocer. Mi trabajo importante pues es nada más presentarle a las figuras que podrían manejar nuestro futuro como ciudadanos. Y pues nada, Verónica, muchas gracias, nos vemos a la próxima. Gracias a ti, Fernando, y gracias a ustedes.